¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco David Serrano Peralta. Estudié Ingeniería en Aeronáutica en el Instituto Politécnico Nacional en el campus de UPIG en Silao, Guanajuato. Voy a presentarles el proyecto Herramientas de Gestión de Calidad aplicadas al SMS de la industria aeronáutica. Bueno, este trabajo responde a un contexto donde en la aviación se opera con estándares elevados y bajo una regulación estricta. Sin embargo, la complejidad creciente por el aumento del tráfico, la globalización y la tecnología exigen sistemas de seguridad y de gestión ambiental que sean rigurosos, ágiles y compatibles con todos los tipos de operaciones. Bajo este marco, el Safety Management System, SMS por sus siglas en inglés, es uno de los ejes. Sirve para identificar peligros, evaluar riesgos y promover una cultura de reporte que permita aprender antes de que ocurra un incidente. El problema que afrontamos es bastante claro: la baja participación en reportes voluntarios y procesos manuales que limitan la trazabilidad y que consumen recursos, por ejemplo, como un gasto de papel innecesario, además de que atrasa el proceso. Mi propuesta integra metodologías de calidad, ciclo PHVA, Ishikawa y Pareto, y una solución digital que surge como una medida de mitigación a las causas raíz encontradas después de realizar estos análisis, que en este caso es un QR que genera un formulario cuya información se vacía o se guarda en una hoja de cálculo de Google, y que posteriormente un programa que se llama Looker Studio extrae esa información de Google Sheets para poder hacer un dashboard que se actualiza cada 15 minutos. Todo esto alineado bajo la ISO 9001 y la ISO 14001, que tienen beneficios medibles en participación, en tiempos, en trazabilidad y en sostenibilidad. Ok, para la introducción, yo aquí planteé que la baja participación en los reportes voluntarios tiene causas muy típicas, que es obviamente el temor a las represalias, la burocracia y poca retroalimentación que no se les da a las personas. Y si no se reporta, el Safety Management System pierde visibilidad de peligros latentes y se limita a una simple prevención. Por eso el proyecto propone dos capas integradas, una metodológica y la otra digital. En la metodológica priorizo diagnosticar y con las causas raíz con métodos de gestión de calidad, como ya mencioné, el ciclo PHVA, Ishikawa y Pareto. Y de forma la parte digital, pues eliminar fricciones de acceso y aumentar la trazabilidad del flujo, que en este caso, pues digo, de forma concreta es de QR a Forms, de Forms a Sheets y de Sheets a un dashboard. Y con esta información generar métricas de seguimiento. Por ejemplo, hace no mucho se generó en la empresa en la que actualmente laboro un derrame de combustible, mucho combustible, por parte de una aeronave. Al estar investigando y tratar de encontrar la causa raíz del derrame, nos encontramos con pues mucha burocracia para poder estar investigando ciertas cosas. Para empezar, el reporte se tuvo que hacer en papel y tardamos tiempo en ir a recolectar el papel para que pudiéramos nosotros analizar el reporte, verificar que sí fue un reporte. Y con esta propuesta pudimos haber acortado muchísimo el tiempo de respuesta ante este suceso. En el marco teórico lo dividí en varios puntos. El primero de ellos es el SMS por parte de la OASI, o lo que nos propone la OASI en el documento 9859 y el anexo 19.
Bueno, en estos documentos se sostienen los 4 componentes del SMS: la política, los objetivos, la gestión del riesgo y el aseguramiento y promoción de la seguridad. En esta última es la que enfoca el reporte voluntario y la cultura justa. Si el reporte cae, empeora la calidad del análisis del riesgo y se ralentiza la mejora continua. Entonces, un alto porcentaje de reportes voluntarios no solo refuerza al SMS, sino que ayuda a recolectar data que posteriormente se puede utilizar para modelos no solamente eh, proactivos, sino predictivos. Comenzar a predecir qué puede salir mal en base a lo que ya ha salido mal. Posteriormente abordo un poco sobre la ISO 14001, que durante el desarrollo del seminario uno de los asesores nos indujo a esta ISO y vi que tenía un potencial bastante bueno para mi proyecto. El hecho de reducir las cantidades de papel ayuda muchísimo porque el 90% del proceso es en papel, por lo que al implementar metodologías como el QR puede hacer que todo el proceso se pase a una forma digital. Bueno, en el punto 2.3 del marco teórico presento las herramientas que voy a usar. Estas herramientas dan estructura y foco. Por ejemplo, el ciclo planear, hacer, verificar, actuar ordena el ciclo de mejora para Ishikawa, que descubre las causas raíces, y esto me ayuda para Pareto, que concentra mis esfuerzos en ese 20% de problemáticas que explican el 80% de problemas. Para el ciclo PHVA, el diagrama de Ishikawa y Pareto, en la parte de planear, diagnostiqué el flujo y el diseño del sistema digital con metas. Para el punto de hacer, hice un despliegue técnico y capacitación. Al final, parte del SMS, como lo mencioné, es la difusión. Y si las personas no conocen que pueden hacer este tipo de reportes o cómo se deben de hacer, no lo van a hacer. En la parte de verificación, traté de establecer KPIs operacionales y ambientales, un poco más por la parte de ISO 14001. Y para actuar, pues propuse ajustes y estandarización, además de plasmar todo este sistema en los manuales que eventualmente la autoridad aeronáutica, en este caso la AFAC, nos tiene que aprobar. En la parte de Ishikawa, agrupé las causas humanas, técnicas, organizacionales y ambientales más importantes que yo consideré. Por ejemplo, en las causas humanas, primero, pues algunos técnicos son muy grandes y tienen tendencias a rehusarse al cambio o una actitud pésima ante ciertas políticas nuevas. En cuanto a organizacionales, por ejemplo, a veces la alta dirección no respeta los protocolos de seguridad para bajar al taller. Entonces eso también se trató de abordar en este análisis. Y bueno, en el desarrollo traté de plasmar cómo diagnostiqué el proceso. Por ejemplo, mi proceso abarca la generación del reporte, luego la recepción de este mismo. Posteriormente, como se mencioné ya, evaluamos el reporte, si califica o no como un reporte. Se hace un análisis para ver cuál fue la causa raíz y dentro de este análisis se deriva una investigación. Posteriormente pasamos a las acciones de mitigación de la causa raíz de este incidente o accidente. Damos paso a un seguimiento y posteriormente al cierre. Si hay hallazgos, por ejemplo, en este caso encontré la baja participación, el uso de papel que hace muy torpe y lento el sistema, tiempos altos y no había KPIs tan medibles
precisamente por el uso de papel. Toda la data no se podía aprovechar como se pudiera aprovechar si la información recopilada fuera digital. El análisis de días fuera de tiempo que hice en la base de datos que yo creé para poder entender cuál era el tema con el retraso en nuestra resolución de reportes, mostró que hay rezagos relevantes. En el informe se observa un rezago de 11 días en simplemente dar en alta el reporte en los sistemas, lo cual ya de por sí esto afecta el ritmo de la investigación y obviamente el cierre de las acciones. En la parte 3.2, en mi justificación del informe, trato de dar a entender que las brechas detectadas, los procedimientos, la digitalización, el acceso y el feedback, justifican una intervención integral, un método para entender y tecnología para ejecutar sin tanta fricción, sin tanta burocracia. El objetivo de esto es más reportes, menos complejos de realizar, que generen una mejor trazabilidad y una menor variabilidad en tiempos. En la parte 3.3 abordo un poco sobre la ISO 9001, que es la integración. En esta parte pues obviamente aporta enfoque a procesos y registros auditables, por ejemplo, con los ciclos PHVA, Ishikawa y Pareto. Se atacan las causas raíces de los problemas y se estandarizan roles, datos y controles para tomar decisiones con evidencia. Para la parte 3.4, con la ISO 14001, como mencioné, dado el tema por parte del asesor, vi que efectivamente la precisión del papel hacía torpe el sistema, generaba residuos y un consumo energético de procesos manuales. La digitalización, o al menos como yo lo vi, reduce papel, mejora la trazabilidad y abre puertas a KPIs ambientales comparables en el tiempo, y no solo eso, sino ya recolectando toda la data se pueden crear KPIs que ni siquiera estaban planteados en un principio. En la parte 3.5, con los sistemas digitales del SMS, traté de explicar cómo diseñé de una arquitectura QR a un Forms, a un Sheets, a un Dashboard, cómo esto puede capturar la información con menor lapso de tiempo, validarla más fácil, crear una base centralizada y un control de accesos a esta base. Los dashboards muestran participación, tiempos y el papel, que en este caso ya no se consume, para actuar a tiempo. El antes versus el después refleja menos pasos manuales y mucha más trazabilidad. Dentro de este mismo proyecto, mi jefe realizó una auditoría verde, lo cual me hizo ver que puede haber bastantes mejoras. La llamo auditoría verde porque obviamente está inspirada en la ISO 14001. Y pues obviamente en esta verificaron evidencias, formularios, registros y tableros y el cumplimiento operativo. Los hallazgos que obtuve de esta auditoría derivó en un plan de acción con responsables, plazos y métricas para poder medir qué tanto se reducía el uso de papel. En la parte de análisis estadístico con descriptivos y Pareto identifiqué los cuellos de botella, los días fuera de tiempo y las causas recurrentes. Las pruebas antes, después y series de tiempo me permitieron validar el efecto de la solución y orientar la capacidad de investigación. En la el último punto del desarrollo fue la economía circular. Apliqué evitar, reducir, reutilizar y digitalizar al flujo de reporte y lo integré con el SMS y la gestión ambiental. Como resultado obtuve menos residuos y costos, obviamente una menor huella
y una cultura pro sostenibilidad que refuerza la seguridad. Como conclusión de todo el proyecto y recomendaciones a raíz de la auditoría, concluir lo siguiente. El proyecto diagnostica retrasos significativos y rediseña el proceso con una solución accesible, escalable y sustentable, gobernada y dirigida por el ciclo PHVA y alineada a los estándares de la ISO 9001 y la 14001. Los beneficios que espero y que puedo observar que se va a tener es la disminución de tiempos de clasificación e investigación, mayor participación en reportes, una reducción sustancial de papel, obviamente más trazabilidad y transparencia para las auditorías y una cultura de reporte más fuerte. Esto obviamente fomentando la difusión del SMS en las capacitaciones. Recomendaciones para continuidad y sostenibilidad. En esta parte, pues aunque ya está establecido, recomiendo que se oficialice este formulario QR mediante agregarlo al manual de SMS para que eventualmente la FAC lo apruebe y quede como un canal primario para visibilizar el código y sus procedimientos en áreas operativas y sostener la capacitación. En el dashboard, que sería más para la parte de seguridad aérea, se pueden definir los responsables por áreas, las alertas y filtros, y monitorar los KPIs que se establecen. Para los entregables, que es la parte en la que voy a mostrar en un momento, yo consideré tres grandes entregables, aunque hay un poquito más de cosas detrás de todo esto. La primera son las hojas de control y registros en Google Sheets, que es prácticamente mi base de datos y todo el código que está detrás de la base. El dashboard interactivo, que lo creamos lo creé en Looker Studio, con indicadores operativos de cómo van los reportes, qué tipo de reportes, quién es quien lo está gestionando, etcétera. Y los formularios digitales de reportes, que todo esto está en un site en el cual ahorita vamos a verlo, en el cual se va a poder ver cómo funciona un poquito más a detalle el sistema. Actualmente este es mi site. Como podemos ver, cuando alguien escanea el QR, lo va a mandar a esta página, la cual tiene botones funcionales. Cada uno de estos botones te lleva a lo que dice el botón, ¿no? Además viene una guía rápida de cómo funciona el sistema muy general. Se escanea, se llena el formulario y se envía el reporte. Explica qué sucede con el reporte, se empieza a gestionar, se investiga, se propone medida de mitigación, hay una garantía de la seguridad, un quality assurance y una promoción y aprendizaje para fomentar la mejora continua. Se define la política, recalcando la Just Culture, la no punitividad, y a continuación procedo a mostrar cómo funciona esta parte. Si quisiera reportar, doy clic y me envía a ver, ¿por qué no carga? Perdón, problemas de internet. Déjenme ver si lo puedo solucionar. Ahí está. Una disculpa, de nuevo. Doy clic y me envía a un formulario abierto para todo el mundo para que puedan publicar, en donde hago énfasis en que es un sistema confidencial y no punitivo. Todo esto va de acuerdo a la normatividad aplicable, la NOM 064 SC3 para nosotros y el SMS.
Una vez que terminen pueden adjuntar su evidencia, envían el archivo y se guarda en la base de datos. Viene un tutorial de cómo llenar el formulario en caso de que alguien tenga alguna duda. Sección por sección. Y bueno, un pequeño recordatorio de que un reporte bien documentado es la diferencia entre prevenir y explicar por qué ocurrió. Por último, hay un botón de nuevo que abunda en nuestra política de confianza y la Just Culture, reforzando la no punitividad y la confidencialidad de estos reportes. Y hay una redundancia para volver a usar el formulario de reporte. Bueno, esta es la parte del site, uno de los entregables. La segunda parte es esta base de datos que creé mediante código. Bueno, hice que la información que es recopilada en este formulario se acumula en la hoja correspondiente a este formulario, y de ahí extraigo lo más importante. En este formulario vamos registrando nuestro estatus con los reportes, cada uno de los investigadores y cada uno de las AOCs. Se le asigna un nivel de riesgo, se le asigna el departamento responsable, la fecha de recepción, fecha en la que se carga el sistema, la fecha límite para el cierre. Todo esto generado mediante fórmulas. Todo es automático. Y posteriormente utilicé esta columna, días hábiles fuera de tiempo, como una columna de control en donde si falta alguna de las columnas anteriores, se menciona. En caso de que el reporte esté cerrado en su totalidad, genera un cálculo en base a nuestros estándares de tiempo para resolución de riesgos, que varía según el nivel de riesgo. Obviamente en rojo están los reportes y el tiempo que se resolvieron después, y en verde el tiempo que se resolvieron, los que se resolvieron antes y con cuántos días de anticipación se resolvieron. De nuevo, en caso de que falte algo, se los menciona ahí para que todos los investigadores estén al tanto de qué falta o qué no falta. Por último, aquí está la base que creé, en la cual podemos elegir en qué AOC queremos enfocarnos. En este caso vamos a ver todos, pero podemos seleccionar individualmente cada uno. Se puede seleccionar por fecha, por periodos, pero para esta demostración vamos a utilizar todas las AOCs en todo el tiempo que va, desde enero hasta el día actual en que se graba el video. Muy bien, aquí están los KPIs, cuántos están en ongoing, cuántos abiertos, cuántos en revisión y cuántos se llevan cerrados. Es una base de datos en donde todas las gráficas son multifiltro. Si presiono en una, todas las gráficas cambian para mostrar la información específica de cada una. En este caso, por ejemplo, muestra el estatus de los reportes abiertos que no están clasificados, y los que sí están clasificados, en qué categoría se clasificaron y quiénes son los responsables de estos reportes que no han iniciado nada. Esta barra en blanco es que no está asignado. Podemos ver los ongoing, la categoría que tienen, en revisión, que ya solamente faltan ser aprobados, y los cerrados. También podemos ver por mes los de enero cómo van, con el filtro de tiempo. Para que se pueda tener un seguimiento más certero. Por ejemplo, obviamente en enero la mayoría están cerrados, ya solamente faltan 2. Y bueno, de nuevo regresando a la base, se crearon otras pestañas auxiliares en donde se pueden ir agregando los departamentos de las AOCs por si cambian o se reestructura esa empresa en particular, para poder llevar un poco más de control sobre estos.
Y aquí está el código involucrado en esta base. Para empezar, para las listas, se utilizó esta otra hoja mencionada de los departamentos para que al elegir el AOC se desplegara cada una de los departamentos correspondientes a cada AOC. Hay un código que genera notificaciones de cuántos reportes faltan, el nivel de riesgo y quién es el investigador asignado a esos reportes, que se enviará directamente a nuestro jefe para que pueda tener un informe resumido en su correo el día que hagamos la junta en la que llevamos seguimiento a esto. Los días de retraso de cada uno de los reportes. Este es el código que opera en esta columna de control para que muestre si hay falta un nivel de riesgo asignado, falta WeBlock o falta lo que sea. Toda esta base, todo este código fue desarrollado por mí y de nuevo fue para poder facilitar la gestión de los reportes. Esos son los 3 grandes entregables que considero en mi proyecto. Respecto a el análisis y aquí se encuentra. Hay otras cosas más que también son entregables en el proyecto, una lista de verificación, una infografía que forma parte de la difusión, el código QR para poder entrar al formulario y poder vaciar los datos en el formulario, capturas del código, capturas del sitio, el link, los códigos que se utilizaron en las bases. Y esos son los 3 grandes entregables que yo considero en mi proyecto. Ahora bien, la parte estadística se desarrolla toda aquí y obviamente como presentación del proyecto solamente me enfoqué en qué hice con toda esta información, no en la información parte por parte, pero bueno, esta considero que es la tabla de las más importantes en las cuales basé mi proyecto. Aquí obtuve que como media promedio tardamos 11.21 días solo en registrar el valor. Entonces, el reporte en cera, en nuestro sistema. Entonces, este fue uno de los indicadores que más me sirvió para poder ver lo mal que hacíamos en usar papel, porque se genera el reporte y hasta que vamos por el reporte en papel o alguien hace una llamada para que se vaya por el reporte, si lo hacen por QR como actualmente lo hacen, el reporte es inmediato, podemos comenzar la gestión de forma inmediata. Entonces, dentro de este documento se desarrolla más, si gustan abundar en él, pero al final el resultado de este documento se centra en mis 3 grandes entregables, que es un site diseñado para que todos los trabajadores, los técnicos, administrativos, todas las áreas puedan reportar en caso de que lo necesiten. Una base de datos que es para la seguridad aérea, para llevar un mejor control de todos estos datos. Una forma de enviar informes cortos, sencillos a la persona que va a dirigir la reunión para que pueda entender cómo va el estatus. Y una forma más gráfica de ver y entender todos los reportes. Por mi parte sería todo. Quiero agradecer a los asesores que me ayudaron a desarrollar todo este proyecto. La verdad es que me guiaron mucho. Todos los temas que vimos en el seminario fueron de gran utilidad. Que tengan buena tarde.